Vamos con la actualidad junto al rey del facto porque ya se supo, me contaron que se filtró que mañana viene el presidente Boric a turno. ¡Wow! ¿Lo vas a entrevistar tú? Que parece que... ¿En serio? Sí. ¿Cubano se enfermó? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué le digo? ¿Le puedo decir que baile el dale like? ¿O no? Preguntémosle al chat que nos ayude. ¿Qué pregunta le podemos hacer a Boric? Bueno, sí o sí le vamos a preguntar de comillas, como han tildado algunos medios de prensa, el ninguneo del presidente Boric a Marco Rubio, porque eso lo podríamos mandó. preguntarle. Sí, pero mire, ¿Por qué no le contestó? ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo? Quizás estaba en el Mira, baño. la historia es súper buena porque se venía la cuenta pública, ya venía tenso el ambiente por el tema de Israel, el presidente ya había sacado a sus agregados militares, había mucha especulación, los candidatos a la primaria habían hablado. A propósito, quedan solo 25 días para la primaria. El día 11 parte la franja, ¿no? Se vienen elecciones prontito, todo el ciclo de este 2025. Y y todos, había mucha expectativa por lo que podía llegar a decir el presidente sobre Israel en la cuenta pública. Que de hecho fue, a mi juicio, bien enfático, le dio varios minutos a ese punto en particular. Pero minutos antes... o tal vez fueron horas antes, ahí tendría que chequear así como a qué hora ya fue el telefonazo. Marco Rubio, que es el secretario de Estado en Estados Unidos, el secretario de Estado elegido por Trump, que él es de ascendencia cubana, de estos cubanos que emigraron a Miami, fue senador en Miami, tiene todo un historial y es muy de derecha, es alguien muy de derecha. Qué sorpresa. Y llamó justamente para... no sé si pedir explicaciones, porque después, por ejemplo, salió el canciller Van Claveren, contando, digamos, que el tono fue bueno, como fue buena bajándole onda. el perfil. Claro, pero lo que había salido, al menos inicialmente en los primeros medios que sacaron esta información, era que era un llamado, un telefonazo para meter un poco de presión y qué sé yo. ¿Presión por qué? ¿Presión por qué? ¿Por lo que dijo Boric de Israel? Claro, pasa que Estados Unidos es un aliado muy importante de Israel y más aún con Donald Trump en el poder. Ya como que Donald Trump y Netanyahu, amiguis. Hacen más. BFF. Sí, totalmente. Se Tienen juntan ahí, a comer completo. tienen esas cadenitas de Taylor Swift. Sí. Como de la Qué amistad. atroz. Qué Qué atroz. atroz. Y está a punto de llegar Didi. Después vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Sí. eso. Y claro, y llamaron por teléfono. Yo creo que igual Marco Rubio no tenía idea que se venía la cuenta pública, no sabía nada. Entonces como que llamó simplemente para tener una conversación de por qué habían sacado los agregados militares y un poco de explicaciones por las declaraciones que habían dado personeros de gobierno sobre el tema de Israel y porque había mucho rumor también de que se iban a quebrar relaciones con Israel, relaciones diplomáticas, que se iba a cerrar la embajada y todo, llamar a retiro, en fin. No se concretó esa llamada, como que el presidente estaba concentrado en el discurso, se venía la cuenta pública. Yo creo que es un momento muy estresante la cuenta pública en sí, como el discurso mismo, prepararlo, empezar ahí a hacerle cambios de última hora. Y la última del periodo Sí, también. a mí me pasaba antes, por todo. ejemplo, yo he cubierto muchas cuentas públicas de presidente, y antes, por ejemplo, antes de la cuenta pública, usualmente mandaban el texto. Entonces uno como que en el fondo le hacía seguimiento, ya la prensa sabía los temas de antes, entonces ya podía empezar a reportear. Había también mucha cobertura de diarios vespertinos, en fin. Y con este gobierno en particular eso no ha ocurrido tan fluidamente. Como que se manda el texto, pero se manda ya como avanzado el discurso, no llega tan a buena hora. Y a mí me da la impresión de que, claro, es como que a lo mejor lo están revisando hasta último minuto y le pegan ahí un chequeo. Hubo varios, lo conversamos acá, varios debates por temas de fact-checking. Y finalmente muchos de esos fact-checking que se habían hecho finalmente no eran tal. Hay algunos que efectivamente eran las cifras que se ponían. Yo creo que el único gran, comillas, ranazo es el tema del metro. Como que ahí en el metro se equivocaron. ¿Por qué? Porque el presidente dijo que iba a ser el primer metro en tener una... de Latinoamérica. De Sudamérica. O sea, de Sudamérica. Pero así, haciendo un repaso rápido, no sé, en Brasil existen 4 ciudades con metro... Pero es un pequeño ranazo. Claro, ahora lo no bueno... es tan grave. Lo bueno es que al parecer el de Santiago, por la imagen y por el video que estuvimos viendo, va a ser el más directo de los directos. O sea, como que en verdad, casi como que tú te bajás y compras el pasaje. Están ahí mismo las cajas. En cambio, no sé, por ejemplo, el de Sao Paulo llega, digamos, al aeropuerto mismo, pero el aeropuerto es tan grande que
tienes que tomar un bus por dentro para que te lleve a las distintas terminales. Hay como un aeropuerto gigante. Entonces, como que necesitáis trasladarte. A mí me pasó, por ejemplo, en Madrid, que estuve el año pasado en Madrid, adentro del terminal aéreo hay un metro. Sí, pues igual que te lleva al Londres. terminal. Es heavy, ¿no? Y yo quedé así como, pero ¿cómo? Sorry, sorry, inversión. estamos súper viajados. Bueno, eso va a pasar, yo creo, en Chile en algún momento, tienen que pasar. Como Ojalá, dice. sería bacán. Ahora me da la impresión de que el aeropuerto de Chile no es tan grande como algunos. Por ejemplo, yo estaba en el Dorado de Bogotá y también es gigante. Son Aeropuerto, gigantes, sí, pero ahora El de Lima, sin más lejos. han ido ahora los vuelos nacionales, hay que caminar como 2 kilómetros con los arreglos que están haciendo en el aeropuerto, como sí. de verdad yo siento que es, Don Francisco ha reclamado mucho por el tema. ¿verdad? Sí. Es que de verdad hay que caminar como 20 minutos Sí, de, no, es de mucho caminata, rato. así como De darse hecho, una vuelta yo he visto igual a gigantesca. personas de la tercera edad y a veces los van a buscar en un carrito. Sí, es que es Sí, mucho, mucho es pique. demasiado. Y es ponen como, estas cuestiones que como que te ayudan Sí. a avanzar, pero no sirven de no nada. sirven de nada, son unos metritos. Bueno, la llamada telefónica donde Ya, pues, sí, dicen acá, sí. y finalmente no, Hagamos presidente este Boris dijo, llamado. no, me hace el discurso filo. Es que igual, ¿sabéis lo que pasa aquí? Hay un Pero tú tema de estás jerarquía. suponiendo que lo dijo, que ese fue el motivo. Porque no ¿Qué se ha cosa? confirmado. Que No, Boric no, sí, no contestó porque estaba preparando la cuenta pública. Sí, porque Eso fue se más o confirmó. menos a esa hora. Ya. Probablemente estaba en Cerro Castillo. Ya. No, y... Desubicado el rubio. Pero hay po. un tema también. El presidente de la República no le contesta el teléfono a cualquiera. Eso es súper importante. Hay asesores directos, personales, qué sé yo, que digamos tendrán acceso a esa comunicación directa. Pero, por ejemplo, en relaciones de Estado, si existe un canciller chileno, ese canciller no necesariamente tiene que tener diálogo directo con, no sé, el presidente argentino, con Javier Milei, por ejemplo. Claro. O con Dina Boluarte en Perú. No, las relaciones de Estado son presidente-presidente, canciller-canciller. Es como la equivalencia. Secretario de Estado, Ministerio del Interior. Pero en este caso me parece que se saltó un poco el protocolo. Claro, Estados Unidos, Rubio. claro, Rubio se salta un poco el protocolo, como que quiere tener una comunicación directa con el presidente y por ahí no corresponde. Es como el dicho como que lo popularizó mucho Hugo Chávez, de águila no caza moscas. Ay, ¿Cachai? pero Como que es hay una diferencia de rangos. Hay que respetar los rangos. Se respetan. Pero bueno, el canciller Van Klaveren dijo que esto había sido una situación súper cordial, que había sido un llamado bastante ameno, que abarcaron conversaciones como de asuntos bilaterales, que como que en el fondo dijo como ya bájenle. No tiene nada que ver una cosa... De hecho, como no sé si lo tienes textual, pero dijo como una cosa, otra cosa. Porque trataron de meterle incluso el tema de la visa waiver. Y también dijo, oye, parémosle, ¿cachai? Como fue una conversación telefónica bastante amena, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Dejen de revolver el gallinero porque acá no pasó nada. Hay gente Vamos a creerle, ¿no? Sí, hay gente como que dispara el tema. Es que efectivamente hay problemas con la visa waiver. Ojo, Sí, que pero eso... no tienen que ver una cosa, otra cosa. No, pero yo creo que tampoco hay que ser como tan ingenuo, como en el sentido de... Porque eso es lo que es la versión oficial, digamos. De hecho, el mismo canciller Van Klaveren reconoció que hay problemas con la visa waiver. Le pasó a Nicolás Sepúlveda. Nicolás Sepúlveda, que es periodista actualmente, editor del área de investigación de The Clinic, que muchos años en CIPER, y que iba a recibir un premio en Estados Unidos, le habían dado la visa waiver y minutos antes se la cancelaron. Y eso le está pasando a muchos chilenos. Yo me acuerdo que también hubo un caso de una chilena que iba a viajar a Estados Unidos y era de Arica, pero en lugar de venirse a Santiago y después irse a Estados Unidos, lo que hizo fue irse a Lima y de Lima tomar a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Llegó a Lima y de repente vio los papeles y le habían bajado la visa waiver. Entonces se quedó varada en Lima. No tenía cómo volver, perdió el pasaje, estaba ahí en un problema. Tenía todo comprado para ir a Orlando, a Disney. Y se la bajaron de un minuto a Se iba a otro. dar flor de vacaciones, había invertido todo. Y claro, y esas cuestiones, por ahí la devolución no es completa, te va a llegar la mitad de la plata. No, terrible. Pero de eso se supone que no hablaron. No. Rubio con Van Klaveren. ¿Cómo se dice? Van Klaveren. Van Klaveren, me encanta. A lo mejor tiene otra pronunciación, pero yo Van desde Klaveren. lo que pasa es que Van Klaveren, antes de ser canciller, también era como fuente recurrente en temas internacionales, como de los medios, como que había un problema diplomático Van Klaveren. y uno le preguntaba a Klaveren. Pero ¿Sí? bueno, él se encargó
nos dice que nos calmemos, que esto clasificó la llamada como una práctica normal y pidió desdramatizar el episodio. Señaló que no es inusual que secretarios de Estado hablen con el presidente o jefes de gobierno, pero que también es habitual que se comuniquen entre cancilleres, como dice ahí Águila no mata mosca, y sobre la visa, ¿cómo se dice? Viber, el ministro aclaró que no hay que confundir temas descartando consecuencias inmediatas. Claro, o sea, está en el tema puesto en la mesa, pero ahora no. Hay varios parlamentarios también en Estados Unidos muy preocupados por el tema de la visa waiver, porque muchos de los delincuentes que cometen, sobre todo robo a casas en barrios de estrato alto, en suburbios en Estados Unidos, son chilenos. Y han capturado varios y los procesan allá, a veces los devuelven y los terminan procesando acá. Hay historias, yo he visto he leído unos reportajes que te cuentan. Hubo un periodista, ¿dónde será ese reportaje? Tal vez la revista Time, pero era una revista muy connotada, que hizo así como un mapeo de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos muy acabado. Y el tipo viajó hasta Chile para conocer el barrio donde había crecido este delincuente que estaba asaltando. Y había ido a Pudahuel, ¿cachai? Como que se metió a los barrios de Pudahuel, y lo describía, ¿cachai? En la crónica. Entonces es un tema súper instalado en Estados Unidos en la opinión pública. Hay sectores republicanos que quieren bajar la visa waiver porque dicen que la visa waiver permite justamente la llegada de muchos delincuentes desde Chile. No, pero ¿cómo se te ocurre? Entonces, y de hecho ya ocurrió el primer avión donde devuelven delincuentes, aunque la mayoría, habían varios que eran no chilenos, digamos, sino que venezolanos, pero que habían estado en Chile antes de viajar hacia... ¡Qué heavy! Pero habían familias así también que estuvieron esperando en el aeropuerto. Me da risa porque se viralizó, a lo mejor estará ese video, Benji. ¿Cuál? Un video donde le preguntan a un caballero que venía en el avión, po. Y él dice, efectivamente yo estaba haciendo cosas ilegales, pero nos trataron como perros, así como no me merezco el trato, claro, aunque el haya trato hecho. Vean, busquemos. Me generó mucha... claro, porque en el fondo reconocía el ilícito, no sabemos qué ilícito tampoco, que te imaginas decir... No, estaba cometiendo homicidios. Claro, no se sabe qué tan mal se estaba portando. Mira, voy a leer al chat porque dicen acá, Estados Unidos te puede rechazar la visa en el avión, dice Katia. Sí. Le ponen mucho color con la visa. Para viajar a Estados Unidos hay que comprarse un chaleco antibalas y son muy caros, dice Don Luis. José Colarte, no está quedando ningún inmigrante en Estados Unidos y los CET creen que con la visa son intocables. Si escribiste cabeza de pichí, te bajan del avión. Doña Nancy nos dice, mi hija residente de 20 años allá, me imagino, está actualizando todos sus papeles por precaución. O sea, de verdad, ya nadie está como seguro. Hubo cambio de los criterios de personas que viajaron a Cuba. Antes eran los últimos 4 años y ahora es del 2011 en adelante. Estamos haciendo turno en vivo conversando de actualidad junto a Camilo Espinosa.